Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida en el Cine. En esta oportunidad estaremos hablando sobre cómo se relaciona o cómo se ha dado a conocer el tema del empoderamiento femenino a través del cine. Las teorías que se ocupan de las relaciones entre el cine y la historia de las mujeres son relativamente recientes, ya que los primeros estudios referidos al tema se remontan a la época de los 70 del recién acabado siglo XX y se insertan en la emergente corriente feminista norteamericana, en el cual lo personal se define como político. En plena efervescencia del movimiento feminista norteamericano, teóricas como Laura Mulvey, Mary Ann Dow, Annette Kuhn, Teresa Di Laurentiis y Julia Colazzi y Ann Kaplan comienzan a teorizar haciendo uso tanto del psicoanálisis como de la semiótica sobre la representación fílmica de los personajes femeninos. Las principales aportaciones de la teoría fílmica feminista fueron poner de relieve la importancia de las representaciones como producto social y cultural y las repercusiones que tiene esta representación, que no son sino fruto de una interpretación social y cultural concretada del papel que deben ejercer las mujeres en la sociedad. Por primera vez se puso de manifiesto la importancia del cine como constructor de modelos de comportamiento y la importancia que el cine puede tener en la construcción de la subjetividad y de la identidad del espectador. Uno de los puntos de partida de la teoría fílmica feminista fue considerar la representación de la mujer en el cine clásico, principal objeto de sus estudios como espectáculo, como proyección del deseo masculino. La mujer en el cine ha sido únicamente un cuerpo en el que se ha proyectado la sexualidad masculina, un cuerpo para ser mirado, un objeto, un fetiche. La mujer se convierte así en un escenario de la sexualidad y no en sujeto, quedando su propia sexualidad anulada, impidiendo su libre desarrollo personal y la construcción de su propia subjetividad. Todas esas aportaciones indican que las teorías fílmicas feministas se incluyen dentro de una práctica historiográfica reivindicativa que se fija en los procesos históricos y culturales que refleja el cine y que excluyen a la mujer sistemáticamente, condenándola a ser mero soporte del personaje masculino y a vivir dentro de espacios restringidos y domésticos. Estos primeros estudios críticos sobre teoría feminista y cine, iniciados en la década de los 70, se dan en un contexto histórico del activismo feminista, en el cual se produce una politización de la sexualidad y una reivindicación de la lucha cultural como posibilidad política. Desde esta postura militante se reflexiona sobre el discurso fílmico y se considera el prototipo de mujer que se muestra en el cine clásico de Hollywood como un modelo burgués de feminidad. Estos primeros estudios críticos sobre la teoría feminista y cine iniciados en la década de los 70 están en un contexto histórico de activismo feminista en el cual se produce una politización de la sexualidad y una reivindicación de la lucha cultural como posibilidad política. Desde esa postura militante se reflexiona sobre el discurso fílmico y cómo se considera el prototipo de mujer que se muestra en el cine clásico de Hollywood como un modelo burgués de feminidad en la que la renuncia y la pasividad son los valores que definen a las mujeres. Frente a este modelo de sumisión se encuentra otro modelo, el de la mujer fatal, reprobado y condenado por la sociedad, que se deleita en una contemplación fetichista de esa mujer, pero la condena a ser una pérdida. Este modelo de mujer fatal es igualmente criticado por las feministas, obviando por completo que se trata del primer modelo de representación que muestra a una mujer que, a pesar de estar condenada a la fatalidad, es una mujer transgresora, que aunque limitada, ofrece nuevas posibilidades de identificación. Además de estos estudios teóricos y críticos, en la década de los 70 se comienza a trabajar, al igual que en el resto de la historiografía femenina,
con el objetivo de crear una genealogía propia, en la búsqueda de figuras femeninas relevantes a lo largo de la historia, con el objetivo de rescatar estas figuras y esos trabajos de la invisibilidad y del olvido. El paso de la década de los 70 a la década de los 80 viene marcado desde el punto de vista teórico por el paso de la politización de la sexualidad a la crítica de la representación. En ese sentido, destaca la obra de Laura Mulvey, Placer visual y cine narrativo en 1975, en el que se apuntan los siguientes problemas: la cuestión del placer, la cuestión de la recepción fílmica y el lugar del espectador. Otro hito importante será la publicación del libro de Teresa de Laurentiis, Alicia Llano, Feminismo, Semiótica y Cine, en 1984. En el que se introducen factores históricos tales como la importancia de los discursos sociales, la importancia del género, las expectativas de la audiencia, las condiciones de producción y, en definitiva, se relaciona la producción cinematográfica con su entorno social y cultural, que claramente la determina. En los años 90, tal y como ocurre con el resto de las áreas de estudio de la historiografía femenina, se profundiza y se amplía el debate teórico en torno al género como categoría cultural, sexual y social. Se pretende articular el discurso del feminismo como una verdadera teoría general de la sociedad, de la producción cultural y de la subjetividad, considerando el género como reflejo de la ideología. En el mundo del cine siempre ha habido poca presencia de las mujeres o desigualdades en competencia con los hombres, y ven a la mujer con ciertos estereotipos que originalmente afectan también a los personajes masculinos, teniendo en cuenta el caso de los roles femeninos con connotaciones claramente sexistas, que reproducen en definitiva los planteamientos dominantes del contexto social en cuanto a la cuestión de género, con un sentido moralista de retrogrado o una derogación de la excitación del deseo del público masculino. La presencia de la mujer también varía según el tipo de cine, ya sea acción, clásico, terror, etc. Pero cada vez este papel de la mujer va evolucionando y podemos ver que se incluye un poco más. Asimismo, dentro de las películas cuya temáticas y ambiente respectivamente al ambiente contemporáneo, la mujer actúa en términos generales, en un plano de subordinación, como representación del erotismo, complemento de las subtramas románticas o ama de casa y madre entregada, en los llamados women film o en géneros que permiten de modo habitual el protagonismo narrativo de personajes femeninos. Por ejemplo, el melodrama, las mujeres que dominan el relato y se sitúan en posiciones de poder equilibradas o superiores a las de personas masculinas. Son habitualmente personajes con connotación negativa, que ejercen el poder en base a la capacidad de la intriga o a su atractivo sexual y físico, utilizando como herramienta algo social. Estas son algunas de las características de este tema. El primero es que el personaje femenino tiene autociencia de sus derechos y reivindica la igualdad. El segundo es que desarrolla una profesión liberal o independiente, médico, abogado, profesor, etc. El tercero es que realiza tareas habitualmente desempeñadas por personajes masculinos, y el último es que ejerce el liderazgo sobre un equipo o grupo en un ámbito tradicionalmente masculino. Referencias de películas. La primera, Flores de otro mundo, en 1999, de Ilcira. ¿A dónde se dirigen estas simpáticas solteronas? Oye, que yo también soy soltero, ¿eh? A buscar marido en un pueblo lleno de solteros. ¿Cómo te llamas, cariño? Alfonso, ¿no? Sí, yo, Alfonso. María Rosy. Me dijo que quería casarse cuanto antes. Pero no todo es color de rosa.
Mientras estés en mi casa, las cosas se hacen a mi manera. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. ¿Y a ti qué te pasó ahí? Nada. Me vi como un armario. En el trabajo no estás a gusto. En tu casa no tienes nada que hacer. Y tu hijo pasa de ti. ¿Y tú quién eres para decir todo eso? La segunda, Solas, en 1999, de Benedetti Zambrano. Muchas gracias, doctor. No se preocupe, ¿eh? La operación ha ido bien. Cuando salga de la anestesia le haremos un reconocimiento. Si usted quiere, para quedarse más tranquila, llame esta noche y que las enfermeras le digan cómo se encuentra. Y otra cosa, le prohíbo que se quede ni una noche más. A ver si la que va a caer enferma va a ser usted. Venga, vámonos, por favor. Con Dios. Vamos a entrar un momento en el bar para pedir el número de teléfono. Conozco al dueño. Luego cuando llame al hospital lo deja para que la puedan localizar por si pasa algo. Entra tú sola. ¿Y usted por qué no entra? Hay muchos hombres. Esto no es el pueblo, madre. Por suerte no es el pueblo. La tercera, El color púrpura, en 1985, de Stevie. Querido Dios, tengo 14 años. Siempre me he portado bien. Mira a ver si puedes mandarme una señal para que sepa lo que me está pasando. Harás lo que yo diga. ¡Te enteras! Sí, señor. Tienes que luchar, sí. ¡Déjenla que se quede! ¡Maldita sea! ¡Fuera de mi casa! ¡Que se quede! ¡Solo si me muero dejaré de escribir! La cuarta, Educando a Rita, en 1983, de Louis Wilby. Tratar el tema, señor Bryant, ¿cree conveniente analizar la metafísica de la poesía de Blake? Señor Bryant. Profesor, ¿está borracho? ¿Borracho? Claro que estoy borracho. ¿No pretenderá usted que enseñe esto cuando estoy sobrio? ¡Por todos los santos, pase! Ya ha pasado, ¿no? Ha sido el puto manijo en la puerta. A ver si lo arregla. ¿Cómo se llama? Rita. Rita. Mientras que lo que leemos en el periódico como algo trágico, un hombre aplastado por un árbol, no es una tragedia. Lo es para el pobre tipo que estaba debajo. Y última, La tía Tula, en 1954, de Picasso. Pongas así. Los niños te necesitan. Es por ti. Escúchame. Escúchame. Déjame, Ramiro, déjame. No querías a Rosa. No me respetas. Sí, te respeto. Sí la quería. Piensa en los niños, Tula. No iba a pensar, Ramiro. Si alguien me hubiera dicho algún día que te ibas a portar así, le hubiera escupido en la cara. Kelly Reichardt es una escritora, guionista y directora de cine estadounidense, nacida en Miami en 1964. Pasó una breve temporada en la Escuela de Arte de Massachusetts y se graduó en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston. Suyos eran los primeros videos musicales de Super 8 que emitió la MTV, y su primer largometraje, River of Grass, recibió una cálida acogida por parte de la crítica. Tras River of Grass, Reichardt ha dirigido Ode, Travis y Ven Ayer. Es también profesora de cine en la Universidad de Nueva York.
Su segundo film, Old Joy, fue estrenado en el Festival de Cine de Sundance de 2006 y fue la primera película americana en recibir el Tiger Award del Festival de Rotterdam. Luego llegaría Wendy y Lucy, un excelente film en el que Michelle Williams y su perra Lucy se bastaban para absorber todos nuestros sentidos y que sirvió para sentarse como indiscutible referente del cine indie americano contemporáneo. Ahora se presenta en Venecia y Toronto y Mix Kutov nuevamente con Michelle Williams. La representación de la mujer en el cine de Hollywood desde el nacimiento de la industria y la consolidación de los géneros y del Star System dan carta de naturaleza al periodo clásico, aproximadamente desde 1920 hasta 1967, han sido objeto de numerosos análisis desde la perspectiva de género y las teorías feministas a partir de los años 70, partiendo de los estereotipos ya definidos tempranamente por Panofsky en 1934 en su ensayo clásico Style and Medium in the Motion Picture, en que se establecía la sencilla diferencia entre BAM y Strike Girl. En ese sentido, y con evidentes matices, la representación femenina en el periodo clásico del cine americano, sin que exista además una nítida evolución a lo largo de las décadas, se mantiene genéricamente dentro de un canon común, en el que la mujer se convierte en la identificación del deseo del espectador masculino heterosexual o en la encarnación de los valores familiares tradicionales. Ciertas mujeres muestran tres historias, tres mujeres que se convierten en cuatro mujeres. Historias con pocas palabras, pero llenas de miradas frías, indiferentes, que llevan a la reflexión y nos muestran una realidad diferente a la que estamos acostumbrados en cuestión de género. Algunos de los papeles de estas mujeres son interpretados por el género opuesto, pero aquí las mujeres representan estos papeles masculinos como la abogada que traiciona a su cliente, la madre de familia que quiere comprar material teniendo desconfianza con su esposo y adaptando ella el rol de tomar el liderazgo en cada situación, la granjera que se enamora de una profesora con vidas totalmente diferentes. Las historias de cada una son totalmente diferentes y puede que no tengan nada en común, pero al mirar un poco más allá nos damos cuenta que en cada historia se resalta una cualidad femenina y poderosa, representando una realidad que continuamente es presentada por pequeños pero significativos momentos que se caracterizan por largos silencios y emociones. Estas mujeres están atrapadas en el aquí y ahora, no hay pasado ni futuro. Todas las historias son solo un instante en el relato y actúan por una obsesión individual que se oculta con indiferencia en los fracasos o victorias de las protagonistas. Hey, Flint. What are you doing here? Came to see my lawyer. My wife wants me out of the house. You can't keep coming here. Your wife works for you. No, she's the boss, actually. I wonder how much more there might be buried here. I was so afraid I'd get out of law school and be selling shoes. My mom works in a school cafeteria, my sister in a hospital laundry, so selling shoes is the nicest job a girl from my family's supposed to get. Let's you and I make an effort to be nice to your mom today. Why? Because neither of us do very well without her. We were wondering about the sandstone in the front yard. I mean, if you wanted to get rid of it, we'd take it off your hands. You don't have to sell it if you don't want to. It's just that Gina wants this new house to be authentic. Hey, Will, good news. Your lawyer's here. No one understands what my life has become. I don't mean to keep you from getting to work or anything. I just knew if I didn't start driving, I wasn't going to see you again. I didn't want that. It'd be so lovely to think that if I were a man, people would listen and say, okay. It would be so restful.
Ciertas mujeres nos deja un puñado de vidas que se cruzan en Montana. La abogada Laura ha estado tratando con un cliente descontento, Fuller, durante 8 meses. Fuera del trabajo, después de que una lesión en el lugar de trabajo causó una incapacidad. Él ha visitado a Laura repetidamente en su oficina, sintiéndose menospreciado por un acuerdo de compensación para trabajadores. Una pareja casada inicia una nueva casa, pero expone fisuras maritales cuando intentan persuadir a un anciano para que les venda su arsenal de arenisca. Una mano de rancho forma un apego a una joven ahogada, quien sin darse cuenta se encuentra enseñando una clase de educación para adultos 2 veces por semana a 4 horas de su casa. Basado en historias de Maylie Meloy, Ciertas mujeres muestra cómo las vidas de estas 4 mujeres se cruzan en la pequeña ciudad de Estados Unidos, donde cada una está abriéndose camino imperfectamente. Los personajes principales son Beth Travis, Gina Lewis, Jamie y Laura Wells. Al comienzo parece ser un libro de relatos, pero fijándonos en la propuesta de la película, siempre quiere mostrar la imagen definida de las mujeres, quiere hacernos sentir esa obligación de permanecer mirando las decisiones de todas ellas. Pero asimismo se ve esa unión interna entre personajes, haciendo entender las propuestas de cada escena. Algo muy importante de rescatar es que en la película se ve la voluntad de la mujer y no es algo que deba sobrevivir en una sociedad común. Ciertas mujeres es una película donde vemos diferentes historias de diferentes mujeres. Generalmente es una película que se ve grabada en tiempos antiguos o que los directores quisieron que se viera así, porque no hay algo llamativo en las escenas, pero es una película que nos ayuda a entender que no se vive igual a los demás. Se ve un plano general de una carretera con algunos árboles que parecen estar en una época de otoño, casi invierno, y una camioneta adentrándose en la carretera. La angulación es normal. Se ve un plano medio de 2 personajes hablando y sonriendo. La angulación es normal. En esta escena se ve un gran plano general con un movimiento de cámara fijo. Su ángulo es normal y se escucha los pasos del caballo en carretera. Se observa a la granjera que va en su caballo y se dirige a su clase. Al comienzo de la escena se ve un plano americano con un movimiento de cámara fija. Su ángulo es normal y se escucha los pasos de la persona caminando por el pasto. Una conversación entre la pareja y de fondo y ciertos sonidos de pájaros. Ciertos se dirigen hacia la casa con un movimiento de cámara panorámica de derecha a izquierda. Se ve un plano general con el sonido de los pájaros de fondo y los pasos de las personas. Me pregunto cuánto más podría haber enterrado aquí. No lo sé. Hagámosle saber que estamos aquí. El vestuario de la película es una ropa muy común. Es un estilo sencillo y la ropa no tiende a tener colores como fuertes que hagan resaltar al personaje. La ropa se podría decir que es opaca, de colores muy claros. En la iluminación, en algunas escenas no hay mucha iluminación de ambiente. Y el color que manejan son colores o lugares donde las escenas quedan muy opacas o muchas veces no hay algo llamativo porque, por ejemplo, no graban con luz potente y los personajes tampoco tienen algo que haga identificar algo sobre esa escena, que es lo que hablábamos sobre el vestuario.